Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Un saludo cordial de Cecilia de Malac y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de nuestro informativo de hoy, lunes 15 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Raquel, esposa de Jacob, de quien se dice que era una de las hijas más bellas de Labán. Les pido por favor que acompañen con la oración mi viaje a Chile y Perú. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. En efecto, el avión en el que viaja el Santo Padre despegó esta mañana a las 8:55, dando inicio así a este nuevo viaje apostólico, el 22º de su pontificado, que concluirá el próximo 22 de enero. Y ayer, a la hora del Ángelus Dominical, el Papa Bergoglio también pidió a los fieles y peregrinos que lo acompañen con la oración en este viaje. Además, en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el obispo de Roma reafirmó que nuestra respuesta común debería articularse en torno a 4 verbos fundados en los principios de la doctrina de la Iglesia, a saber, acoger, proteger, promover e integrar. Por último, al saludar a los numerosos fieles y peregrinos, familias, grupos parroquiales y asociaciones, Francisco dirigió un pensamiento especial a la comunidad latinoamericana de Santa Lucía en Roma, que celebra 25 años de su fundación. En este feliz aniversario le pido al Señor que los colme de bendiciones para que puedan seguir dando testimonio de su fe en medio de las dificultades, alegrías, sacrificios y esperanza de su experiencia migratoria. Gracias. Como hemos dicho en titulares, el Santo Padre inició el 22º viaje apostólico de su pontificado, durante el que visitará las ciudades chilenas de Santiago, Temuco e Iquique, y las peruanas de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. El avión en el que viaja el Papa Bergoglio despegó esta mañana a las 9:05 del Aeropuerto Internacional de Fiumicino. El vuelo tendrá una duración de 15 horas con 40 minutos y su llegada a Santiago de Chile está prevista a las 8:10 de la noche, hora local. En el momento en que dejo Roma para dirigirme a Chile y Perú, para sostener la misión de la Iglesia local y llevar un mensaje de esperanza, escribe el Papa Francisco en el telegrama enviado al honorable Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, tengo el agrado de dirigir a usted, señor presidente, mi deferente saludo, que acompaño con fervientes deseos por el bienestar espiritual, civil y social del pueblo italiano, al que envío con mucho gusto la bendición apostólica. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A la hora del Ángelus del segundo domingo del tiempo ordinario y en vísperas de su viaje apostólico a Chile y Perú, el Santo Padre dio su cordial bienvenida a los numerosos fieles y peregrinos que se dieron cita en la plaza de San Pedro, deseosos de escuchar su comentario al Evangelio, rezar por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal y recibir su bendición apostólica. Come nella festa dell'Epifania, in quella del battesimo di Gesù, anche la pagina del Vangelo di oggi propone il tema della manifestazione del Signore. Al igual que en la Epifanía y en el bautismo de Jesús, comenzó explicando el Papa, también el Evangelio de hoy propone el tema de la manifestación del Señor, al referir que Juan Bautista lo indica a sus discípulos como el Cordero de Dios, invitándolos a que lo sigan. E così è per noi. Colui che abbiamo contemplato nel mistero del Natale, siamo ora chiamati a seguirlo nella vita quotidiana. De la misma manera es para nosotros, dijo Francisco, puesto que aquel al que hemos contemplado en el misterio de la Navidad, ahora estamos llamados a seguirlo en la vida cotidiana. Un tempo che serve ad animare e verificare il nostro cammino di fede
nella vita consueta, in una dinamica che si muove tra l'epifania e sequela, tra manifestazione e vocazione. Y tras recordar que el tiempo litúrgico sirve para animar y verificar el camino de los creyentes en una dinámica que se mueve entre epifanía y seguimiento y entre manifestación y vocación, el Papa Bergoglio afirmó que el relato evangélico de este domingo indica las características esenciales del itinerario de fe de los discípulos de todos los tiempos. Il racconto del Vangelo indica le caratteristiche essenziali dell'itinerario di fede. C'è un itinerario di fede e questo è oggi l'itinerario di fede dei discepoli di tutti i tempi, anche da noi. Sí, porque como explicó el Santo Padre, esto nace de la pregunta que Jesús dirige a los dos que, impulsados por Juan, comienzan a seguirlo. A partire dalla domanda che Gesù rivolge a due che, spinti dal Battista, si mettono a seguirlo. Che cosa cercate? Y la pregunta es, ¿qué buscan? La misma que se vuelve a presentar la mañana de la Pascua y que el resucitado dirigirá a María Magdalena. Por esta razón, el sucesor de Pedro agregó que cada uno de nosotros, en cuanto ser humano, está en la búsqueda. Ognuno di noi, in quanto essere umano, è alla ricerca di felicità, ricerca di amore, di vita buona e piena. En busca de la felicidad, del amor o de la vida buena y plena, y Dios Padre nos ha dado todo esto en su Hijo Jesús. Dio Padre ci ha dato tutto questo nel suo Figlio Gesù. Antes de rezar la antífona mariana, el Papa afirmó que podremos realizar tantas experiencias en nuestra vida y muchas cosas, así como establecer relaciones con tantas personas, pero solo la cita con Jesús en la hora que Dios conoce puede dar sentido pleno a la vida, haciendo fecundos los propios proyectos e iniciativas. De ahí que haya recordado la necesidad de superar una religiosidad rutinaria y prevista, reavivando el encuentro con Jesús en la oración, la meditación de la palabra de Dios y la asistencia frecuente a los sacramentos, para estar con Él y dar frutos gracias a Él, a su ayuda y a su gracia. La Vergine Maria ci sostenga in questo proposito di seguire Gesù, di andare e stare dove Lui abita, per ascoltare la sua parola di vita, per aderire a Lui che toglie il peccato del mondo, per ritrovare in Lui speranza e slancio spirituale. Propósito por el que pidió a la Virgen María a fin de adherir a Él, que quita el pecado del mundo, para volver a encontrar en Él la esperanza y el impulso espiritual. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Questa mattina ho celebrato la messa con un buon gruppo di migranti e rifugiati residenti nella diocesi di Roma. Después de rezar la antífona mariana, Francisco recordó la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y destacó que asistió a la celebración de la Santa Misa un buen grupo de migrantes y refugiados residentes en la diócesis de Roma. Por esta razón afirmó que en su mensaje para esta ocasión subraya que las migraciones hoy son un signo de los tiempos, puesto que cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo que se identifica con el extranjero, acogido o rechazado en cualquier época de la historia, a la vez que reafirmó que nuestra respuesta común debería articularse en torno a 4 verbos fundados en los principios de la doctrina de la Iglesia, a saber, acoger, proteger, promover e integrar. Accogliere, proteggere, promuovere ed integrare. Di ora in poi, per motivi pastorali, la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato sarà celebrata la seconda domenica di settembre.
Al mismo tiempo, Francisco señaló que de ahora en adelante y por motivos pastorales, la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado se celebrará cada segundo domingo de septiembre, con lo cual la del año próximo será precisamente el 8 de septiembre de 2019. Sarà domenica 8 settembre del 2019. También añadió: Domani mi recherò in Cile e Perù. Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera in questo viaggio apostolico. Mañana viajaré a Chile y Perú. Les pido que me acompañen con la oración en este viaje apostólico. Al saludar a los numerosos fieles y peregrinos, familias, grupos parroquiales y asociaciones, Francisco dirigió un pensamiento especial a la comunidad latinoamericana de Santa Lucía en Roma, que celebra 25 años de su fundación, y lo hizo con las siguientes palabras. En este feliz aniversario le pido al Señor que los colme de bendiciones para que puedan seguir dando testimonio de su fe en medio de las dificultades, alegrías, sacrificios y esperanza de su experiencia migratoria. Gracias. El Santo Padre se despidió de los fieles con un hasta pronto, no sin antes desear a todos feliz domingo y con su habitual recomendación de no olvidarse de rezar por él. E a tutti auguro una buona domenica. Mi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E in ogni lingua parla della verità que ci porta a... Jesús nos invita hoy a encontrarlo y encontrarnos en los que migran y reciben. El Papa Francisco, en la 104 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, destacó que el Señor nos invita al encuentro, al respeto mutuo y a rezar los unos por los otros. La invitación es para todos, para el que recibe y el que llega, y es oportunidad para el encuentro personal con Jesucristo. El obispo de Roma empezó su homilía en la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, dirigiéndose a sus invitados especiales. Como informó la oficina de prensa de la Santa Sede, estaban representados 49 países de procedencia de los migrantes y refugiados que acudieron con sus banderas respectivas, sus trajes, cantos y músicas tradizionales. Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato con una messa a cui siete invitati, in particolare voi, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Este año he querido celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con una misa a la que están invitados especialmente ustedes, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Algunos acaban de llegar a Italia, otros llevan muchos años viviendo y trabajando aquí, y otros son las llamadas segundas generaciones. Para todos ha resonado en esta asamblea la palabra de Dios, que nos invita hoy a profundizar la especial llamada que el Señor dirige a cada uno de nosotros. Per tutti è risuonata in questa assemblea la parola di Dio che oggi ci invita ad approfondire la speciale chiamata che il Signore rivolge a ognuno di noi. La risposta di Gesù è chiara: venite e vedrete. Con las palabras de Jesús, venid y veréis, que abren a un encuentro personal que encierra un tiempo adecuado para acoger, conocer y reconocer al otro, el Papa recordó su mensaje. Proteggere, promuovere e integrare. El verdadero encuentro con el otro no se limita a la acogida, sino que nos involucra a todos en las otras 3 acciones que resalté en el mensaje para esta jornada: proteger, promover e integrar. Termina así nuestro informativo matutino de este lunes 15 de enero.
Hoy es lunes, 15 de enero. En medio del ruido y de la prisa de cada día, echo de menos, Padre, un momento de paz, de silencio y de escucha. Necesito tu aliento que sostiene mi vida. Aquí estoy, Padre, con el convencimiento de que tú también estás ahí, de que te escucho, de que me escuchas y me dejo acoger por tus palabras llenas de vida. El canto, Il Signore ti ristora, me recuerda que tú me cuidas, me sanas y vienes a visitarme cada día. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos.
Quienes siguen a Jesús lo reconocen como un hombre que contagia alegría, creatividad, celebra comidas festivas con sus discípulos y con las personas que le acompañan. Nadie está triste en su compañía. Me pregunto si también yo descubro en el Evangelio esa alegría desde una relación deseos. Estos se centran en la ley, mientras Jesús mira a la vida. Estos le exigen ayunar, mientras Jesús celebra la vida con sus amigos. Tal vez yo también tengo, como los fariseos, vuelvo a escuchar este Evangelio, desde la apertura a los contrastes. El Evangelio me dice sí a la fe alegre que renueva la vida, sí a la creatividad, sí a la novedad del reino. Esos son los odres nuevos. No a una religión triste que promueve lenguaje, costumbres y estilos que no se ajustan al espíritu del Evangelio. Esos son los odres viejos. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán.
Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Mis queridos hermanos, escuchemos hoy lunes el Evangelio de San Marcos en el capítulo 2, versos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos invitados hoy a descubrir y aceptar que lo más importante y lo que le da sentido nuevo a nuestra vida, y por lo tanto lo que nos hace caminar con rumbo, con claridad, es la presencia de Jesús, como el vino nuevo que viene a alegrar nuestra vida y que necesita de nuestra parte esos odres nuevos, esos corazones nuevos. Que nos quede pues muy claro, lo importante es la presencia de Jesús que hace que todo tenga nuevo sentido en nuestra vida. Y cuando se tiene de verdad a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, hay que vivir entonces en una actitud de fiesta y no de tristeza, en una actitud de fiesta como en una boda. La alegría es una de las características del actuar de Dios en nuestras vidas. Quien es discípulo del Señor, quien tiene a Jesús en su corazón, no puede estar triste. Por esto, no debemos llevar la novedad de la vida en Cristo con una vida parchada. No tengamos ya más el parche de la superficialidad y de la mediocridad de nuestra vida cristiana, sino que en nuestros corazones, como odres nuevos, esté presente el vino nuevo de la presencia del Señor Jesús, que es nuestra luz, nuestra paz, nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Mis queridos hermanos, que nosotros seamos más decididos a hacer odres nuevos para el vino nuevo del amor de Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga. Bienaventurados los miserables,
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El 15 de enero celebramos a San Arnoldo Hansen. Por el nombre podríamos decir, ¿y quién es él, verdad? Pues es ni más ni menos que el fundador del Verbo Divino. Nació en Goch, en Alemania. Su padre era transportista y él hizo la carrera de Matemáticas y Ciencias Naturales. Y a los 24 años fue ordenado sacerdote. Estuvo 12 años como profesor de su especialidad, pero al mismo tiempo recorrió cientos de parroquias dando conferencias y formando grupos de oración. Con 36 años, Arnoldo se trasladó a Kempen, entró en contacto con algunos misioneros y decidió crear un seminario de misiones en Holanda. Le llegaron estudiantes de toda Alemania y creó con ellos la congregación del Verbo Divino. 4 años más tarde salieron los primeros misioneros a China. A los 52 años fundó la rama femenina, las misioneras Siervas del Espíritu Santo. La obra se extendió, fíjate, por Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Nueva Guinea y Togo. Y a los 59 años, Arnoldo creó la congregación de las Siervas del Espíritu Santo de la Perpetua Adoración. Eran misioneras de rodillas, es decir, en clausura. Japón y Filipinas fueron las últimas empresas misioneras que Arnoldo emprendió antes de morir. Hoy, los misioneros del Verbo Divino, seguro que conoces algunos, están extendidos por todo el mundo y fue Pablo VI quien lo beatificó en 1975. Pues con este santo de hoy me despido de ti hasta mañana aquí en Diócesis TV. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A la hora del Ángelus del segundo domingo del tiempo ordinario y en vísperas de su viaje apostólico a Chile y Perú, el Santo Padre dio su cordial bienvenida a los numerosos fieles y peregrinos que se dieron cita en la plaza de San Pedro, deseosos de escuchar su comentario al Evangelio, rezar por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal y recibir su bendición apostólica. Come nella festa dell'Epifania, in quella del battesimo di Gesù, anche la pagina del Vangelo di oggi propone il tema della manifestazione del Signore. Al igual que en la Epifanía y en el bautismo de Jesús, comenzó explicando el Papa, también el Evangelio de hoy propone el tema de la manifestación del Señor, al referir que Juan Bautista lo indica a sus discípulos como el Cordero de Dios, invitándolos a que lo sigan. E così è per noi. Colui che abbiamo contemplato nel mistero del Natale, siamo ora chiamati a seguirlo nella vita quotidiana. De la misma manera es para nosotros, dijo Francisco, puesto que aquel al que hemos contemplado en el misterio de la Navidad, ahora estamos llamados a seguirlo en la vida cotidiana. Un tempo che serve ad animare e verificare il nostro cammino di fede nella vita consueta, in una dinamica che si muove tra l'Epifania e sequela, tra manifestazione e vocazione. Y tras recordar que el tiempo litúrgico sirve para animar y verificar el camino de los creyentes en una dinámica que se mueve entre epifanía y seguimiento y entre manifestación y vocación, el Papa Bergoglio afirmó que el relato evangélico de este domingo indica las características esenciales del itinerario de fe de los discípulos de todos los tiempos. Il racconto del Vangelo indica le caratteristiche essenziali dell'itinerario di fede. C'è un itinerario di fede e questo è oggi l'itinerario di fede dei discepoli di tutti i tempi, anche da noi. Sí, porque como explicó el Santo Padre, esto nace de la pregunta que Jesús dirige a los dos que, impulsados por Juan, comienzan a seguirlo. A partire dalla domanda che Gesù rivolge a due che, spinti dal Battista, si mettono a seguirlo. ¿Qué cosa cercate? Y la pregunta es, ¿qué buscan?
la misma que se vuelve a presentar la mañana de la Pascua y que el resucitado dirigirá a María Magdalena. Por esta razón, el sucesor de Pedro agregó que cada uno de nosotros, en cuanto ser humano, está en la búsqueda. Ognuno di noi, in quanto essere umano, è alla ricerca di felicità, ricerca di amore, di vita buona e piena. En busca de la felicidad, del amor o de la vida buena y plena. Y Dios Padre nos ha dado todo esto en su Hijo Jesús. Dio Padre ci ha dato tutto questo nel suo Figlio Gesù. Antes de rezar la antífona mariana, el Papa afirmó que podremos realizar tantas experiencias en nuestra vida y muchas cosas, así como establecer relaciones con tantas personas. Pero solo la cita con Jesús en la hora que Dios conoce puede dar sentido pleno a la vida, haciendo fecundos los propios proyectos e iniciativas. De ahí que haya recordado la necesidad de superar una religiosidad rutinaria y prevista, reavivando el encuentro con Jesús en la oración, la meditación de la palabra de Dios y la asistencia frecuente a los sacramentos, para estar con Él y dar frutos gracias a Él, a su ayuda y a su gracia. La Vergine Maria ci sostenga in questo proposito di seguire Gesù, di andare e stare dove Lui abita, per ascoltare la sua parola di vita, per aderire a Lui che toglie il peccato del mondo, per ritrovare in Lui speranza e slancio spirituale. Propósito por el que pidió a la Virgen María a fin de adherir a Él, que quita el pecado del mundo, para volver a encontrar en Él la esperanza y el impulso espiritual. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Questa mattina ho celebrato la messa con un buon gruppo di migranti e rifugiati residente nella diocesi di Roma. Después de rezar la antífona mariana, Francisco recordó la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y destacó que asistió a la celebración de la Santa Misa que presidió esta mañana un buen grupo de migrantes y refugiados residentes en la diócesis de Roma. Por esta razón afirmó que en su mensaje para esta ocasión subraya que las migraciones hoy son un signo de los tiempos, puesto que cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo que se identifica con el extranjero, acogido o rechazado en cualquier época de la historia, a la vez que reafirmó que nuestra respuesta común debería articularse en torno a 4 verbos fundados en los principios de la doctrina de la Iglesia, a saber, acoger, proteger, promover e integrar. Accogliere, proteggere, promuovere ed integrare. Di ora in poi, per motivi pastorali, la giornata mondiale del migrante e del rifugiato sarà celebrata la seconda domenica di settembre. La prossima, cioè la 105ª, Al mismo tiempo, Francisco señaló que de ahora en adelante y por motivos pastorales, la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado se celebrará cada segundo domingo de septiembre, con lo cual la del año próximo será precisamente el 8 de septiembre de 2019. Sarà domenica 8 settembre del 2019. También añadió: domani mi recherò in Cile e Perù. Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera in questo viaggio apostolico. Mañana viajaré a Chile y Perú. Les pido que me acompañen con la oración en este viaje apostólico. Al saludar a los numerosos fieles y peregrinos, familias, grupos parroquiales y asociaciones, Francisco dirigió un pensamiento especial a la comunidad latinoamericana de Santa Lucía en Roma, que celebra 25 años de su fundación, y lo hizo con las siguientes palabras. En este feliz aniversario le pido al Señor
que los colme de bendiciones para que puedan seguir dando testimonio de su fe en medio de las dificultades, alegrías, sacrificios y esperanza de su experiencia migratoria. Gracias. El Santo Padre se despidió de los fieles con un hasta pronto, no sin antes desear a todos feliz domingo y con su habitual recomendación de no olvidarse de rezar por él. E a tutti auguro una buona domenica. Mi raccomando, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. El 15 de enero celebramos a Santa Raquel, la esposa de Jacob, un nombre que significa oveja. Raquel era una de las hijas más bellas de Labán. Justamente fue en el tiempo en que trabajaba Jacob para este señor cuando se enamoró de ella. Gracias al amor que sentía por ella, aguantó 7 años de duro trabajo en casa de Labán. Pero Labán le dijo que si quería casarse con Raquel, tenía que estar 7 años más y además unirse primero con Lía. Durante muchos años Raquel no pudo tener hijos, pero como confiaba plenamente en la providencia divina, Dios le dio a José. Cuando Jacob partió para su casa, Raquel robó secretamente los amuletos paternos y pasados unos años más, Raquel dio a luz a su segundo hijo, Benjamín. Pues felicidades a quienes llevéis este nombre y lo celebréis hoy. Y mañana nos vemos de nuevo aquí en Diócesis TV. Drama humanitario. El gobierno usurpa el poder del pueblo. Elecciones legítimas y libres y un canal humanitario, caminos para la recuperación. Los obispos de Venezuela, en una exhortación titulada Dios consolará a su pueblo, lamentan las graves y tristes situaciones que dibujan un panorama negativo y desolador. Se hacen eco de las palabras del Papa Francisco ante el cuerpo diplomático ante la Santa Sede. Pienso especialmente en la querida Venezuela, que está atravesando una crisis política y humanitaria cada vez más dramática y sin precedentes. El documento episcopal destaca la realidad de tragedia y sufrimiento, así como la corrupción y políticas insuficientes que han dado como resultado el aumento de la pobreza, desempleo, carencia de bienes básicos, descontento y desesperanza general. El éxodo de millones de venezolanos que buscan nuevos horizontes nos duele profundamente, así como las fórmulas desesperadas para huir del país, escriben los prelados de Venezuela, con su profundo pesar ante el drama reciente del naufragio de una embarcación con un número importante de venezolanos que concluyó con la trágica muerte de un grupo significativo de ellos. Como ya han advertido, los obispos venezolanos reiteran que la raíz de los problemas del país está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizado que el gobierno se empeña en mantener. Tras afirmar que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño, la exhortación se refiere también a la ley que criminaliza toda manifestación en su contra y propicia la multiplicación y difusión de toda clase de rumores, especulaciones, cuyo efecto es consolidar un control absoluto de actividades y provocar el miedo y la autocensura. Haciendo hincapié en que con la suspensión del referéndum revocatorio y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno usurpó al pueblo su poder originario, y recordando las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad como debería ser la Constitución vigente, los obispos venezolanos advierten que el Consejo Nacional Electoral tiene que ser reestructurado.
Poniendo en guardia contra dos actitudes, la conformista y la resignada, la exhortación señala que lo positivo y eficaz es el compromiso, la esperanza y la solidaridad. Despierta y reacciona, es el momento. Lema de la segunda visita de San Juan Pablo II a Venezuela, resuena en esta hora aciaga de la vida nacional. Despertar y reaccionar es percatarse de que el poder del pueblo supera cualquier otro poder. Destacan que la emergencia económica y social hace indispensable que el gobierno permita un canal humanitario y que la desnutrición ha sido verificada científicamente. Las muertes por inanición conmueven, las protestas por el hambre cunden en todo el país. Conversando con algunos periodistas en el vuelo rumbo a Chile, el Papa expresó temores ante un accidente que pueda desatar una guerra nuclear y regaló una foto símbolo. Al comenzar el viaje apostólico a Chile y Perú, durante el vuelo hacia la capital chilena, el Papa Francisco hizo repartir a los 70 periodistas que lo acompañan una foto tomada en Nagasaki después de la explosión de la bomba atómica en 1945. En el reverso de la imagen, la firma del Santo Padre y la frase «el fruto de la guerra», subrayando la desesperación del niño expresada en el gesto de morderse los labios sangrantes. Una foto símbolo de la tragedia de la guerra. Una imagen así conmueve más que 1000 palabras, señaló el Papa y explicó que la había encontrado de casualidad y que lo había impactado profundamente, por lo que la quería compartir. Ya en días pasados el Observatorio Romano había dado la noticia. Se trata de una fotografía instantánea que fue tomada por el estadounidense Joseph Roger O'Donnell, que había sido enviado después de las explosiones nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Retrata a dos niños. Uno parece dormir llevado a espaldas del otro. En realidad está muerto. El hermano que lo lleva refleja un rostro cargado de sufrimiento y perdido en el dolor. Está esperando que lo cremen. El fruto de la guerra y los temores del Papa. Respondiendo a una pregunta de una periodista sobre sus temores ante una guerra nuclear, Francisco respondió: sí, de verdad tengo miedo. Estamos en el límite. Basta un accidente para desencadenar la guerra. A este paso, la situación corre el riesgo de precipitar. Por lo tanto, hay que destruir las armas, empeñarnos en el desarme nuclear. Durante el breve saludo a los periodistas, el Papa expresó su gratitud por el trabajo que les espera, les deseó buen viaje y explicó que estuvo estudiando en Chile durante un año, que tiene tantos amigos allí y conoce bien el país, mientras que conoce menos el Perú, donde fue 2 o 3 veces para algunos encuentros. Per il mondo che cammina nelle tenebre, una luce splende chiara in ogni uomo e in ogni lingua parla della verità che ci porta. Jesús nos invita hoy a encontrarlo y encontrarnos en los que migran y reciben. El Papa Francisco, en la 104 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, destacó que el Señor nos invita al encuentro, al respeto mutuo y a rezar los unos por los otros. La invitación es para todos, para el que recibe y el que llega, y es oportunidad para el encuentro personal con Jesucristo. El obispo de Roma empezó su homilía en la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, dirigiéndose a sus invitados especiales. Como informó la oficina de prensa de la Santa Sede, estaban representados 49 países de procedencia de los migrantes y refugiados que acudieron con sus banderas respectivas, sus trajes, cantos y músicas tradizionales. Quest'anno ho voluto celebrare la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
con una messa a cui siete invitati in particolare voi, migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Este año he querido celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con una misa a la que están invitados especialmente ustedes, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Algunos acaban de llegar a Italia, otros llevan muchos años viviendo y trabajando aquí, y otros son las llamadas segundas generaciones. Para todos ha resonado en esta asamblea la palabra de Dios, que nos invita hoy a profundizar la especial llamada que el Señor dirige a cada uno de nosotros. Per tutti è risuonata in questa assemblea la parola di Dio che oggi ci invita ad approfondire la speciale chiamata che il Signore rivolge a ognuno di noi. La risposta di Gesù è chiara. Venite e vedrete, e apre a un incontro personale che contempla un tempo adeguato per accogliere, conoscere e riconoscere l'altro. Con las palabras de Jesús, venid y veréis, que abren a un encuentro personal que encierra un tiempo adecuado para acoger, conocer y reconocer al otro, el Papa recordó su mensaje. Nel messaggio per la giornata di oggi ho scritto: ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un'occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca. En el mensaje para la jornada de hoy escribí: cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo que se identifica con el extranjero acogido o rechazado en cualquier época de la historia. Y para el forastero, el migrante, el refugiado y el prófugo y el solicitante de asilo, todas las puertas de la nueva tierra son también una oportunidad de encuentro con Jesús. Su invitación, venid y veréis, se dirige hoy a todos nosotros, a las comunidades locales y a quienes acaban de llegar. E per il forestiero, il migrante, il rifugiato, il profugo e il richiedente asilo, ogni porta della nuova terra è anche un'occasione di incontro con Gesù. Il suo invito, venite e vedrete, è oggi rivolto a tutti noi, comunità locali e nuovi arrivati. Jesús nos invita a superar nuestros miedos, a conocernos y a respetarnos. Nel mondo di oggi, per i nuovi arrivati, accogliere, conoscere e riconoscere significa conoscere e rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei paesi in cui sono accolti. En el mundo actual, para quienes acaban de llegar, acoger, conocer y reconocer significa conocer y respetar las leyes, la cultura y las tradiciones de los países que los han acogido. También significa comprender sus miedos y sus preocupaciones de cara al futuro. Per le comunità locali, accogliere, conoscere e riconoscere significa aprirsi alla ricchezza della diversità senza preconcetti. Para las comunidades locales, acoger, conocer y reconocer significa abrirse a la riqueza de la diversidad sin ideas preconcebidas, comprender los potenciales y las esperanzas de los recién llegados, así como su vulnerabilidad y sus temores. Comprendere le potenzialità e le speranze dei nuovi arrivati, così come la loro vulnerabilità e i loro timori. Reconocer a Jesucristo y proteger, promover e integrar. L'incontro vero con l'altro non si ferma all'accoglienza, ma ci impegna tutti nelle altre 3 azioni che ho evidenziato nel messaggio per questa giornata: proteggere, promuovere e integrare. El verdadero encuentro con el otro no se limita a la acogida, sino que nos involucra a todos en las otras 3 acciones que resalté en el mensaje para esta jornada.
proteger, promover e integrar. Y en el verdadero encuentro con el prójimo sabremos reconocer a Jesucristo que pide ser acogido, protegido, promovido e integrado. Como nos enseña la parábola evangélica del juicio final, el Señor tenía hambre, sed, estaba desnudo, enfermo, era extranjero y estaba en la cárcel y fue asistido por algunos, mientras que otros pasaron de largo. Este verdadero encuentro con Cristo es fuente de salvación, una salvación que debe ser anunciada y llevada a todos. Assetato, nudo, ammalato, straniero e in carcere. E da alcuni è stato soccorso mentre da altri no. Questo incontro vero con il Cristo è fonte di salvezza, una salvezza che deve essere annunciata e portata a tutti. El encuentro con el Señor y entre los que llegan y acogen se hace oración. Tras señalar la importancia de superar los miedos mutuos, que no son pecados, sino que el pecado es dejar que determinen nuestras respuestas, alimenten el odio y el rechazo, el Papa alentó a la oración recíproca. Da questo incontro con Gesù presente nel povero, nello scartato, nel rifugiato, nel richiedente asilo, scaturisce la nostra preghiera di oggi. De este encuentro con Jesús presente en el pobre, quien es rechazado, en el refugiado, en el solicitante de asilo, nace nuestra oración de hoy. Es una oración recíproca. Migrantes y refugiados rezan por las comunidades locales y las comunidades locales rezan por los que acaban de llegar y por los migrantes que llevan más tiempo residiendo en el país. È una preghiera reciproca. Migranti e rifugiati pregano per le comunità locali e le comunità locali pregano per nuovi arrivati e per i migranti di più lunga permanenza. María, Madre de Dios, de los migrantes y refugiados del mundo y de los que los acogen. La materna intercessione di Maria Santissima affidiamo le speranze di tutti i migranti e i rifugiati del mondo y la aspiración de la comunidad que le acolgono. Encomendamos a la maternal intercesión de la Santísima Virgen las esperanzas de todos los migrantes y refugiados del mundo y las aspiraciones de las comunidades que los acogen para que, conforme con el supremo mandamiento divino de la caridad y el amor al prójimo, todos podamos aprender a amar al otro, al extranjero, como nos amamos a nosotros mismos. Divino de la carità e dell'amore al prossimo, impariamo tutti ad amare l'altro, lo straniero, come amiamo noi stessi. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.